Eso. Gracias, Gremlins. Ya, muy bien. Genial. Algunos, Anita, están escribiendo en el chat también, si es que le puede abrir la... ¿Quieres leerlo? Tú puedes leer. Si tú puedes ver el chat, puedes leer. Claro que sí. A ver, dice, siento que necesito aprender y conocer más de Dios, saber más de Dios y cómo enseñar a otras personas, también cómo aplicarlo a las misiones, cómo Ah, abordar ya. la teología sin caer en un análisis filosófico y humanístico. Ya. Muy bien. Defender mi fe, ya, chévere. Muy bien. ¿Cómo aprender teología? Esa es una muy buena pregunta. ¿Ya? ¿Algo más? También dice poder relacionarme con la fe y crecer en el conocimiento, conocer más de Dios y comprender de tal manera que pueda hablar a los demás, y también cómo introducirme en el aprendizaje de la teología. Ya, chévere. Si hay algunas preguntas sobre cómo aprender, cómo defender mi fe, cómo usar esto en las misiones, si voy entendiendo. Y creo que en general también es qué mismo es la teología. ¿Ya? Yo creo que esa es como algo que está ahí debajo de lo que algunos de ustedes están diciendo. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Y déjame ver un ratito el chat, a ver si hay algo más. Ah, me encanta esto. Poder relacionar la ciencia con la fe. Uf, me encanta, me encanta. Ciencia con fe. Ya, muy bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de estas cosas. Al que puso ciencia y fe, antes que me olvide, le quiero referir a una página web que se llama Biologos. Ya está en inglés, pero ya ustedes son capos, así que seguro pueden darle al asunto. Es sobre el tema de ciencia y fe. No quiero enseñar mal. Ya. Biólogo se especializa en el diálogo ciencia y fe. ¿Ya? Bien, y creo que es muy moderno. Muy moderno. Es lo más reciente que he visto en estos temas. Otra pregunta que, a ver, no sé cómo me la pueden decir. Quiero saber cuántos de ustedes tienen o han tenido un proceso con la CESE. ¿Cómo haremos para saber eso? ¿Pueden alzar un dedito, una manito, algo? ¿Será que alzan la manito? Así como cuando uno dice quiero hablar. Creo que es la única forma en que lo puedo ver. Una manito azul al lado de su nombre. Pueden poner si han tenido algún proceso con la CESE. ¿Algún dedito, alguna señal? Ahí está Carlitos Cando, Kerly, John, también está David. Ellos están poniendo reacciones también en su pantalla. Ya. Quizás podríamos decir un tercio. Quizás sí. Más o menos, un tercio. Ya, chévere. ¿No? Y yo les decía a Samuel que uno de mis sueños había sido ver a la CESE organizando algo en la IEVI. Y le decía, este ha sido uno de mis sueños cumplidos. Así que espero que se diviertan y que encuentren cosas muy interesantes en este campamento. Otra pregunta que quiero hacerles es si alguno de ustedes ha estudiado en algún instituto bíblico. Sé que son bastante jóvenes, pero por allí alguno quizás, aparte del discipulado normal en la iglesia, no sé si alguno ha hecho algún año o algo de instituto bíblico. En el chat quizás alguien puede decir, no, ok. Ok, bien, está bien, eso me da una idea. Una idea también. Bueno, lo que quiero hacer ahora es contarles. Primero contarles algo de mí. Lo otro que quiero, es porque tiene que ver con el estudio bíblico. Ya espero que no se aburran. Si no, ahí me hacen una seña. Y la otra que quiero hablar es cómo se estudia teología. ¿Ya?
Entonces, al contarles un poquito de mí, van a ver el camino medio tortuoso de este asunto, ¿ya? Entonces, bueno, yo conocí al Señor a los 23 años. A los 23 años yo ya había terminado una licenciatura en sociología y estaba justo terminando a los 23, entre 23 y 24, una maestría en banca de desarrollo, ¿ya? Entonces, esto era en Estados Unidos, yo viví en Estados Unidos. Y por esa edad, a los 24, regresé a Ecuador porque había conocido al Señor de manera personal, así uno de esos encuentros, ¿no? Y entonces regresé a Ecuador y la primera iglesia a la que fui fue la Yevi, porque iba caminando por la Villalengua, la puerta estaba abierta y entré, o sea, así nomás, ¿ya? Y serví con jóvenes. A los 27 años, yo sentí un llamado del Señor. Dije, o sea, esos llamados que ya ahora no se hacen mucho, pero era pase adelante si usted quiere servir al Señor. Y a los 27 años yo respondí a ese llamado. Y cuando dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Yo no me acuerdo quién me dijo, pero fui a la CESE. La persona que estaba allí me recibió y me dijo, a ver, léete esta torre de libros. ¡Pum! Me mandó con una torre de libros. Y me mandaron donde otro, de ahí mismo, que me dijo, yo creo que sería bueno que te vayas a estudiar a un seminario bíblico. Y me dio el nombre de un seminario bíblico donde él había estudiado. Ya. Entonces, en ese momento, yo estaba trabajando, yo era asesora de un ministro de gobierno y estaba muy cercana al presidente de la República en ese tiempo. Entonces, dije, qué bueno, yo voy a dejar mi trabajo. Yo tenía ahorradita mi platita y dije, me voy a estudiar al seminario, apliqué a 2, los 2 me dieron beca, pero uno de ellos, ¿cómo fue? Ese me dio una beca completa. Entonces dije, no, me voy, ¿ya? Y eso fue en Canadá. ¿A qué me fui a estudiar? Yo no me fui a estudiar a ser pastora. Como economista, yo era asesora en materia económica de este ministro de Estado, que yo digo cuando era bueno, ¿ya? Porque después relajo, pero cuando era bueno, y dije, bueno, me voy porque yo quiero estudiar economía y teología. En esos años yo escribía, yo tipeaba las leyes laborales. O sea, yo era la que un poco elaboraba las leyes de alza de salarios, ¿no? Era asesor en materia salarial. Entonces, yo dije, pucha, pero todavía hay gente pobre, ¿no? ¿Qué será lo que dice la Biblia sobre eso? Entonces, en esa ingenuidad es que dije, no, pues yo tengo que irme a estudiar, porque alguien me dé respuestas, ¿no? O sea, la Biblia está a favor del socialismo o del capitalismo. Eso era básicamente mi pregunta. A eso fui al seminario bíblico, ¿ya? Entonces, porque yo pensaba que, o sea, yo quería respuestas, quería servir al Señor con mi profesión, era soltera también. Yo no pensaba en ser pastora de una iglesia, lo que sí quería era servir al Señor, ¿ya? Entonces, estudié Biblia, mucha Biblia, estudié teología. En ese momento, pues teología era ver desde la perspectiva bíblica lo que Dios dice sobre la pobreza, sobre los empresarios, sobre cómo, o sea, digamos, cómo traer bienestar, digamos, a un país, a una nación, cosas de esas, ¿ya? Entonces, pero también allí empecé a estudiar, porque aparte de las materias, ¿no? Temas de oración, de cómo buscar la presencia del Señor, consejería, otras cosas, ¿ya? Entonces, bueno, interesante, me gustó, ¿no? Y por ese tiempo me casé también,
con alguien de la iglesia de Ecuador, Iñaquito, que me alcanzó. O sea, se enamoró locamente de mí y me dijo, yo te sigo donde vayas, ¿no? Eso que así fue. Ya, y bueno, ahí nos casamos, él no quería volver a Ecuador y seguía estudiando. Y entonces, ¿qué tenía que seguir estudiando? Lo que habían eran estudios pastorales. Entonces, seguía estudiando. Y además nos llamaron o sea, a mí, como era la estudiante, me llamaron a ser pastora de una iglesia bautista. Entonces, eso ya cambió un poquito mi idea, porque, pues, y bautistas, ¿no? Me invitaron, pues, a ser pastora, ¿ya? Bueno, esa es toda otra historia que si alguien la quiere escuchar, justo esta semana la conté en un seminario bíblico en Cuba, que he estado dando una clase allá, entonces está en YouTube, y si alguien lo quiere escuchar, la puede escuchar con pañuelo en mano, porque eso es bien lacrimógeno, la historia. Y estudié y regresamos a Ecuador. Y cuando volví a Iñaquito, porque Iñaquito era mi iglesia, la cuestión es que cuando volví, abrí un seminario bíblico en la IEBI, en el año 93. Uno de mis primeros alumnos, Josué Olmedo. El mundo es chiquito. No sé si lo conocen a Félix Valencia. Ese fue otro de mis alumnos. Y porque lo que hice fue traer un poco lo que yo había estudiado. Claro, Josué era dentista o estaba estudiando para ser dentista. A ellos ni por aquí se les ocurría todavía servir al Señor, ni vincularse a la iglesia. O sea, servían, ¿verdad? Fieles, lindos hermanos. Y me acuerdo que lo primero que estudiamos juntos con Josué y con Félix era un curso que se llamaba El Cristiano y los Problemas Contemporáneos. Empezamos con ese libro de John Stott. ¿Ya? Y bueno, eso fue, estuvimos dirigiendo el seminario algunos añitos. Yo nunca creí que una mujer pudiera ser pastora. Entonces, bueno, pero cuando volví a la IEBI, me dieron esta oportunidad, ¿no?, de dirigir un seminario bíblico, y de manera sorprendente me permitieron que predique. Fui la primera mujer que predicó en la IEBI, ¿ya? Y cosas así, ¿no? Entonces, y claro, la primera vez, para que no se desmaye todo el mundo, estábamos el pastor Lai y yo, él parado al lado mío, ¿no? Y así fue el proceso. Entonces, un seminario muy chévere. Muchos hermanos estudiaron allí, de la iglesia, y muy chistoso, porque dábamos clases, claro, de teología y Biblia y todo eso, pero les cuento aquí entre nos que llegó un momento en que, o sea, teníamos bastantes alumnos, y el pastor Renán de la Torre me dijo, ¿sabe qué, Anita? Demos el curso de Sanidad y Liberación en el seminario bíblico. Pucha, se me triplicaron los alumnos, pues. Ese fue el éxito, ¿no? Así lo mantuvimos a flote económicamente, porque fue fantástico, ¿no? Y después ya lo cerramos, o sea, yo mismo lo abrí y lo cerré, porque vimos que queríamos discipular a toda la iglesia. Ya no queríamos, teníamos 60 alumnos, imagínense, en el seminario bíblico, y dijimos, pucha, están muy poquitos, ¿no? Ya hoy sabemos que ese es un número grande para un seminario bíblico, pero dijimos, vamos a discipular a toda la iglesia. Entonces, eso fue lo que hicimos, pero lo que quiero decirles es que en el seminario bíblico, a mí, por un lado, algo importante es que fui con preguntas. Había cosas que quería saber. Y yo creo que eso es algo muy importante cuando uno va a estudiar. O sea, no solo voy a que me den la malla y lo que sea que tiene organizada la institución. Yo necesito saber, tengo que tener preguntas, ¿ya? Y entonces, yo creo que un seminario bíblico, así como la institución universitaria donde ustedes están, debe darle herramientas de investigación. Porque preguntas vamos a tener siempre en las situaciones en las que estemos, y lo que necesitamos es tener herramientas, metodologías, saber dónde busco,
para responder mis preguntas, ¿ya? Y he seguido estudiando 30 años después. O sea, no he parado de estudiar, la verdad, porque soy curiosa y preguntona. Y tuve hijos universitarios que cuando estaban en la universidad tenían unas preguntas, Dios mío, que me llevaron a estudiar. Pues no, o sea, ¿qué hago? Mi hijo empezó a estudiar psicología, chútale, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Entonces tuve que meterme de cabeza y decir, a ver, ¿cómo es esto? ¿No? Y tratar de interactuar, ¿no? Y tratar de entender. Entonces eso a mí me enriqueció muchísimo. Y yo creo que debemos tener esa actitud. Una actitud de diálogo, una actitud de continua investigación, no tener miedo a hacer preguntas y a buscar las respuestas, porque la gran mayoría no tiene las respuestas. Me ha tomado muchos años descubrir que mis preguntas no eran tontas, que no tenían respuesta porque el otro no sabía. Pero no era que mis preguntas eran malas, ¿ya? Entonces, eso sí me ha tomado bastantes años. Tranquilizarme y decir, ok, quizás no hay respuesta, vamos a buscar las respuestas, ¿ya? A veces creemos que los pastores lo saben todo, y no es cierto, ¿ya? Todos estamos en proceso de crecimiento. Y cuando fui a estudiar, pues estudié con biblistas muy renombrados, que quizás ustedes ni saben quiénes son, pero bueno, no sé si han leído The Message, esa traducción de, ya bueno, ese fue uno de mis profesores, Eugene Peterson, ¿no? También J.I. Packer, que es otro teólogo, que escribió Conociendo a Dios y se murió hace poco, Gordon Fee, que es un exégeta, y Tom Wright, que él es el teólogo y biblista del siglo, él fue mi profesor también del Nuevo Testamento. Ahora, entonces, por la gracia de Dios, tuve una muy buena formación, y el lugar a donde fui a estudiar, que es donde estudió Josué, esa es la cosa. Josué y yo somos los dos únicos ecuatorianos que hemos estudiado en el mismo sitio en Canadá, ¿ya? Y con Ruth Olmedo. Ellos fueron al seminario después, o sea, como unos, ¿qué será? Pues unos 20 años después de lo que yo regresé, ¿ya? Entonces yo soy la viejita del grupo, ¿ya? Entonces, bueno, eso les cuento. Después habrá otro momento de, si quieren algo más de mi historia, pero, por ejemplo, solo les cuento una cosa de que para qué sirve la educación teológica. En un momento de mi vida, que tuve una crisis, me ofrecí a la iglesia para servir de manera voluntaria, cuando se terminó mi trabajo en la UDLA. Yo fui decana de Administración y Economía de la UDLA. Y cuando terminamos ese trabajo, tuvimos una crisis de salud en mi familia, entonces yo me ofrecí a la iglesia para trabajar de manera voluntaria, y las mujeres de la iglesia dijeron, queremos una mujer pastora. Entonces, eso llevó a los pastores a estudiar durante un año, si una mujer podía ser pastora. Entonces, mi rol fue la parte académica, hacer los estudios, las propuestas de por qué decía quién, que el griego, que ni sé qué, ¿no? Entonces, eso fue, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Y luego, claro, dijeron, sí, o sea, creemos que sí hay sustento bíblico, y así fue como es eso. Entonces, estudiar la Biblia también sirve para defender ciertas posiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la formación teológica y bíblica? ¿Ya? Y luego quiero que ustedes, por favor, mientras yo voy conversando, háganme el favor de escribir en el chat preguntas, ¿ya? Quiero que hagan preguntas o comentarios, ¿ya? O acláreme esto, o no me gustó lo que dijo, o algo así, ¿ya? Está bien. Entonces, la formación bíblica es conocer bien la Biblia, ¿sí? Y entonces, en cualquier seminario bíblico o instituto bíblico, se estudia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿ya? Y cuando uno estudia por lo menos 4 años, que es la formación de licenciatura o de pregrado es todo lo que es antes de una maestría, ¿ya?
lo hacen a uno estudiar por lo menos un poquito de griego y por lo menos un poquito de hebreo, ¿sí? Lo suficiente como para poder manejar un diccionario. Sé que eso parece muy básico, pero hay tantas herramientas ahora que usted no tiene que hablar, ni siquiera leer de corrido griego y hebreo. Hay muchas herramientas, ¿sí? Porque aprender bien un lenguaje antiguo toma muchos años, ¿sí? Y por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento es más sencillo porque es koiné, es griego, ya. Pero en el caso del Antiguo Testamento, aquellos que realmente les gustaría profundizar, no es solo el hebreo, o sea, hay como unas 5 lenguas más contemporáneas de Mesopotamia, digamos, de toda esa zona que hay que aprender. Entonces ya eso es palabras mayores y yo creo que ahí más que nada lo que hay que usar son las herramientas que están desarrolladas, ¿no? Entonces, esa es la parte bíblica, ¿no? Y también les quiero decir que en los últimos 20 años ha habido una revolución en ciencias bíblicas, ¿ya? Entonces, cuando usted mira un comentario o mira algún libro, si usted quiere estudiar más, vea la fecha. Es muy importante la fecha, ¿ya? Porque eso determina un poco el antes y el después, especialmente de lo último, que digo yo, los últimos 20 años, donde ya ha habido tanto esto de la traducción de los rollos del Mar Muerto y un montón de material arqueológico y literatura del mundo antiguo que ha traído más luz. Entonces, yo diría que el tema de las fechas es importante, ¿ya? Hoy día, que es algo muy diferente a lo que pasaba hace 30 años, es que la historia se ha hecho amiga de las ciencias bíblicas, ¿sí? Entonces, hoy día, en los seminarios bíblicos en Norteamérica, en Inglaterra y en Australia, se estudia mucho ahora, la gente va al seminario bíblico a estudiar judaísmo del primer siglo, ¿ya? Entonces, si en un seminario bíblico no le enseñan judaísmo del primer siglo, eso está muy atrasado. ¿Ya? Yo creo que acá eso debe llegar en alrededor de unos 10 años todavía, en español. O sea, siempre es más lento por el tema de las traducciones, ¿no? Lo que está al día es el proyecto Biblia, que ustedes han accedido a eso, está en YouTube, es gratuito, etc. El proyecto Biblia tiene lo más reciente en ciencias bíblicas. Eso usted todavía, si usted, lo que se enseña en el proyecto Biblia, no se enseña en los seminarios bíblicos. Ni siquiera el semisudo, el nazareno, no. ¿Por qué razón? Porque los profesores de seminario se graduaron hace 20 o 30 años y no todos están actualizados. Entonces, claro, por ejemplo, Matthew Henry, yo me temo que es bastante antiguo. O sea, yo no lo uso para referencia. Ya, es lo más disponible, o sea, por eso es que le digo las fechas. No solo la fecha de publicación, sino la fecha en que fue escrito. ¿Ya? Entonces, para mí, uno realmente el proyecto Biblia lo tiene al día y luego hay todo un cuerpo digamos, de ciencia bíblica que está detrás del proyecto Biblia. Y es básicamente la perspectiva de judaísmo del primer siglo, que significa toda la parte histórica, cultural de los tiempos de Jesús. ¿Ya? Entonces, aún Edersheim y todo eso, todavía eso está antiguo, eso no es reciente. ¿Ya? Entonces yo les diría que eso es, que si usted considera estudiar ciencias bíblicas, busque algo que esté actualizado en esto de judaísmo del primer siglo. ¿Ya? ¿Y cuál es la diferencia? Les digo la pepa. Antes no se
consideraba, no era importante mencionar que Jesús era judío. Daba lo mismo que fuera chino o extraterrestre. ¿Ya? Hoy día sabemos que era judío, ¿ya? Pero muchos materiales que se estudian, no les importa si Jesús fue maya o azteca o ni sé qué, ¿ya? Pero la parte esta, y lo mismo con Pablo. El apóstol Pablo, que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, es judío. Entonces, literatura antigua, o sea, yo les digo, 20 años atrás, dice, no, pues es que Pablo era griego y ni sé qué, ¿no? Pero hoy día ya hay suficientes elementos, como les digo, la historia y la teología se han hecho amigos, entonces ya hay otros elementos que enriquecen y hacen que entendamos, pues, Romanos, Gálatas y todo eso. Uno dice, mira, esto ha sido, no. O sea, ¿y por qué es que hablaban de Abraham a cada rato? No, uno se queda así, ¿no? Pero esas respuestas las encuentran ustedes en el proyecto Biblia, no los encuentran en los comentarios bíblicos, ¿ya? Porque hay una brecha de 20 años, ¿ya? Eso es lo que es ciencias bíblicas, es estudiar la Biblia, libro por libro, el contexto histórico, la parte lingüística, literaria, eso es, ¿ya? La otra cosa es la formación teológica. Ya hablemos que esa es otra cosa. Claro, un seminario bíblico le da Biblia y le da teología, pero teología es como extraerle el jugo a algo, ya, como el zumo. Sí, esa es una manera de hacer un paralelo, ya. Entonces, en teología es como hacer, o sea, agarrar en paquete ciertas verdades, doctrinas, ¿no? Teología es conocer a Dios y su voluntad. Es como que uno infiere, ¿verdad? Uno deduce ciertas cosas a partir de la Biblia, ¿ya? Pero uno puede estudiar teología y no estudiar Biblia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la IEBI, en algún momento hicimos un cambio y instalamos la ruta de discipulado, el libro 1, 2, 3, 4. Esa era doctrina. Y la gente terminaba sin saber Biblia. ¿Ya? Porque estudiaban las verdades, los principios, y agarraban el versículo así saltadito, ¿no? O sea, yo busco aquí, busco acá, pero no tengo idea de cómo esto está construido y cuál es la lógica interna. ¿Ya? Esa es la diferencia entre ciencias bíblicas y teología. La teología es maravillosa, es fascinante. Contar la historia de Dios y lo que Dios está haciendo, o sea, es fantástico. ¿Ya? Tiene que basarse en la Biblia, sí, y de hecho se basa, pero a veces uno se puede olvidar. Uno puede meterse tanto en la doctrina esta, que si la salvación se pierde o no se pierde, que no sabe de qué está hablando la Biblia en su propósito como libro, porque les cuento que la Biblia no es un rompecabezas, oigan, no es. O sea, no son pedacitos, pedacitos, no. Es una narrativa, es una historia, ¿ya? Entonces, la forma en que normalmente la estudiamos es un pedacito aquí, un pedacito allá, y entonces uno no sabe de qué mismo está hablando, ¿ya? Pero el valor de la teología es extraer esas verdades, ¿sí? Y hacerlas digeribles, ¿ya? Es como convertirlo, no sé, convertir el maíz en cornflakes. No sé si eso ayuda, pero más o menos así, ¿ya? Entonces, hay varias teologías. Y entonces, cuando uno mira el seminario bíblico o el lugar donde quiere estudiar, también uno tiene que preguntar, a ver, ¿qué teología quiero estudiar? ¿Ya? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo fui, a mí me interesaban los estudios interdisciplinarios. Ese es un tipo de teología, es la parte interdisciplinaria. Puedo estudiar teología y medicina, puedo estudiar teología y ciencia o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, hay varias teologías. Una es la teología bíblica, ¿ya? Que agarra los principales temas de la Biblia, los temas centrales,
y ve cómo los encontramos en toda la Biblia. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un tema central es, no sé, la santidad, templo de Dios, o puede ser, otro tema es el pueblo del Señor. Son temas que recorren toda la Biblia. Eso estudia la teología bíblica, ¿ya? La teología sistemática es otro tipo de teología. Esa escoge las verdades, las trabaja en categorías, ¿sí? Y eso es lo más común que hoy se encuentra en los seminarios bíblicos, que no están actualizados. Principalmente trabajan teología sistemática. Entonces, hacen todo un curso sobre Espíritu Santo, le llaman soteriología, bueno, hay otra, no, soteriología es la salvación, hay un curso solo sobre cristología, o sea, ¿quién es Cristo? ¿No? Pero se orienta mucho a la parte lógica, ¿sí? O sea, sistematiza, por eso se llama teología sistemática. Y eso se desarrolló después de la Reforma. O sea, eso corresponde al iluminismo, al positivismo. O sea, es una forma de pensar en la cual todo tiene que estar en categorías. ¿Ya? Es una forma de pensar. ¿Ya? Lo que hoy día prima en estudios bíblicos es la narrativa. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que usted quiere estudiar, tiene que ver qué es lo que le gusta. A mí me gusta la teología bíblica. No, nunca me gustó mucho la teología sistemática. ¿Ya? Pero era mi preferencia. ¿Ok? Otro tipo de teología es la teología espiritual. Esa es una teología que tiene que ver con las disciplinas espirituales. La oración, el silencio, el retiro, la vida de los monjes, o sea, es una cosa así ya. Y eso es muy, muy lindo también. Y habla mucho de la persona y su corazón y cómo uno ora y no sé qué, ya. La teología aplicada es otra cosa. Eso tiene que ver con hacer ministerio, ¿sí? Como puede ser la consejería, la plantación de iglesias, el evangelismo, las misiones transculturales, o aún el ministerio de los niños, el ministerio de la mujer, cosas así. Eso es teología aplicada, ¿sí? Entonces, la mayor parte de los seminarios le dan a uno la oportunidad de especializarse en algo de eso, lo que uno quiera, o sea, de acuerdo a la inclinación que uno tenga. También hay seminarios enfocados en las artes. ¿No les parece chévere? Hay seminarios que se enfocan en el arte, la música, la pintura, y yo cómo expreso mi fe a través de las artes, ¿ya? A través del cine, a través de... Entonces, eso es fascinante. Hay que buscarle un poco, por supuesto, en Ecuador no hay eso, pero hay seminarios especializados en eso. Ya yo conozco algunos, y entonces interesa la belleza, o cómo yo expreso mi fe. A través de artes plásticas o cualquier otra cosa, ¿ya? Entonces, es un encuentro muy interesante. Entonces, la labor ministerial es una labor educativa. Ustedes lo dijeron, ¿cómo puedo enseñar la fe? En fin, o sea, por donde quiera que usted le vea, estamos proclamando a Jesucristo, pero estamos enseñando a otros, estamos discipulando a otros, entonces siempre va a haber que aprender algo de pedagogía, algo de andragogia, o sea, ¿cómo comunico? ¿Ya? Entonces, eso es parte, ¿ya? Lo que quiero decir, y ya creo que ya casi termino, no sé, yo puedo hablar horas, chicos, así que ya mismo les doy un poquito más de interacción, ¿no? Ya voy a hablar de las artes, ¿sí? Lo que quiero decirles es que se necesitan pensadores latinoamericanos. Mucho de lo que recibimos es traducido del inglés. Se necesitan teólogos latinoamericanos, hombres y mujeres, que lean y que escriban, que reflexionen y que escriban, y que si no escriben, produzcan videos. Hoy día, yo estoy formando un grupo de futuros pastores en la Yevi Conocoto, y los trabajos que les estoy pidiendo que hagan son videos, TikTok y un montón de cosas. O sea, ya les dije, no, ¿qué vamos a hacer? ¿Que escriban ustedes? No, pues, o sea, veamos cómo comunican de una manera que llegue al público que ahorita tienen, ¿ya? Entonces ya ustedes saben, la escritura no es todo,
pero si queremos profundizar, a veces sí hay que leerse unos cuantos tomos, ¿ya? Y saber inglés es fundamental, porque en inglés está toda una ventana inmensa. En español hay muy poco, y muy pobre, muy simple, no es negocio, entonces lo popular es lo que está disponible. Entonces hay que hablar inglés, si es que quieren aprender Biblia y teología. En cuanto a seminarios, hay tendencias. Entonces, es importante que antes de decir a qué seminario, cuál, o al que, no, o sea, qué es lo que yo quiero, cuál es mi diseño. Soy un artista, soy un misionero, o sea, qué es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y luego buscar una formación que se adapte a tu diseño, no al revés. No esperes que, o sea, no, tú vas con el diseño y las preguntas de lo que Dios te ha dado, ¿ya? Entonces, eso antes de ir a estudiar, ¿ya? Y recuerden que el reino de Dios es más grande que la iglesia. Entonces, el campo de reino es en todo lo que se pueda, ¿ya? Entonces, el que quiere ser misionero, pues sí, hay que estudiar Biblia y teología para entender lo que uno está haciendo. Necesita formación bíblica y teológica. Vivimos una historia. Tenemos una narrativa en la cabeza de lo que Dios está haciendo. Eso es lo que nos mueve las misiones. Eso es lo que nos mueve evangelizar, ¿no? Que Dios está haciendo algo en este mundo y queremos ser parte de eso. Ya. Entonces, cuando las cosas se ponen duras, la teología nos sostiene. Y yo siempre he dicho, la buena teología que recibí es la que me sostuvo en momentos durísimos, ¿no? Saber lo que Dios está haciendo es lo que me da esperanza, ¿ya? Por eso es que es fascinante lo que es la Biblia y la teología, ¿no? Dios está activo, no se fue de vacaciones, no es que abandonó este mundo, nada, está sudándola. Y nosotros con él, ¿ya? También hay ONGs cristianas, ¿no? Entonces, por eso es importante que quienes dirigen tengan una formación cristiana, pero ¿saben de lo que se trata? Biblia y teología es para pensar como cristiano, ¿ya? Desafío, pensar como cristiano, ¿ya? Si estamos en el área del desarrollo social, si estamos en la finanza, si estamos en banca, si estamos en lo que sea, que podamos entender y pensar cristianamente, ¿ya? Por eso es que creo que los estudios interdisciplinarios son necesarios. Entonces, liderazgo también, pues liderazgo, pero es cristiano, ¿no? Es decir, liderazgo de reino. Bueno, yo represento a una organización internacional que se llama DAI, Development Associates International, es una organización que está en 70 países, y esta organización se enfoca en en fortalecer al liderazgo cristiano, y hasta aquí, pues el beneficiario de DAI en Ecuador es la IEBI, pues, o sea, todo lo que hemos hecho es para la IEBI, y esa ha sido una bendición, y es una organización que está ahorita ofreciendo una maestría en liderazgo organizacional cristiano. Y yo quería mostrarles las materias, porque me parece tan interesante. A ver si lo logro, Dios mío, ¿dónde puse eso? Ya lo voy a encontrar, pero ¿qué significa liderar una organización como cristiano? Por ejemplo, las áreas, bueno, ya mismo lo pongo en pantalla o se los pego, pero hay cosas como facilitar el aprendizaje, liderazgo de servicio, resolver conflictos, todo lo que implica liderazgo, pero usando el ejemplo de Jesús. Jesús como el líder. Y entonces eso capturó mi corazón. Cuando yo ya casi había perdido la fe, digamos, en el sentido de decir, chútale, o sea, no la fe en Cristo, pero a veces uno como que pierde, no sé cómo decirle, lo que quiero decir es, a veces uno se pone pesimista, ¿no? Entonces, estudiar el liderazgo al estilo de Jesús, a mí me dio esperanza. Me dio esperanza para mi iglesia y me dio esperanza para el mundo. Entonces, solo les quiero mostrar las materias de esta maestría. Ahorita yo estoy enseñando en esta maestría en Cuba.
o sea, no es que estoy yéndome a Cuba, pues, o sea, estoy dando 1 hora diaria durante una semana nada más, o sea, no estoy, ya, es 1 hora, de 7 a 8 de la mañana. Solo esta semana y estoy dando hombres y mujeres viviendo juntos. Liderazgo cristiano significa relaciones de género bíblicas, de reino. Y la estoy sudando porque todos mis alumnos son hombres. Pero bueno, el área de formación espiritual, ética, integridad y finanzas, resolución de conflictos, cambio social, pensamiento estratégico, recaudación de fondos, mentoría, investigación, el manejo de relaciones étnicas diversas, solo por darles un ejemplo, que es una maestría extraña, pero es una maestría que esta organización la está dando en 18 seminarios bíblicos alrededor del mundo a nivel de maestría, ¿no? Desde hace ya como unos 15 años. Y hace 3 años me pidieron que la ponga en español. Entonces la hice y estamos pasando el viacrucis de acreditarlo en el gobierno y ya estamos cerca de que se acredite y se ofrezca. El próximo año ya se ofrece desde Costa Rica, pero es en línea para toda América Latina. Entonces, cada generación, chicos, tiene que descubrir la Biblia, tiene que interpretar la Biblia para su generación. Cada generación tiene que hacerlo. ¿Ya? Entonces, que Dios levante de este grupo también hombres y mujeres que quieran estudiar la Biblia, interpretarla, ¿verdad? Enseñarla a su generación. Y lo otro que quiero decir para los que quieren estudiar en el seminario bíblico, mujer, chútale, fregados. Porque muchas mujeres estudian en el seminario bíblico y el único chance que tienen es de ser maestras de niños. Entonces, bueno, en mi caso, como les digo, yo no tuve la fe, pero el Señor en su gracia me permitió que pudiera ser pastor en la IEBI. Es limitado, pero no es imposible. Y yo me alegro que en la IEBI ya hay otra mujer pastora y que muchas mujeres sueñan con ser pastoras. Eso me encanta. Y he mentoreado a algunas que pronto serán pastoras también, ya. Pero ha sido duro. Y a veces he tenido que pararme al lado de esas mujeres para que no se chorreen, ¿ya? Porque la tendencia es mandarlas a cuidar niños. Y si tienen un llamado, ese es el desafío. No todas las mujeres van a ser pastoras, pero si Dios llama a una, pucha, entonces hay que ayudarla, ¿no? Y para mí ha sido todo un crecimiento ser mujer pastora y estar sentada en la mesa con la gran mayoría de varones pastoras. O sea, me ha tomado años encontrar mi voz. El asunto económico. O sea, si te gradúas del seminario bíblico, eso no significa que ya eres pastor. Aunque si eres varón, tienes más posibilidades. Si eres mujer, está más grave la cosa, ¿ya? Para un varón es más fácil que se gradúe del seminario y tiene la oportunidad. Pero en general, misionero, pastor, si la congregación invita, respalda, entonces uno puede sostenerse, pero yo creo que lo bivocacional es lo importante para tener libertad de movimiento. ¿Eso qué significa? Tener una profesión, una fuente de ingresos, además de su formación bíblica y teológica. ¿Ya? Yo he tenido periodos en que he trabajado en la iglesia y he tenido periodos en que he trabajado en la sociedad. ¿Ya? Cuando tienes la seguridad de que Dios te ha llamado, eres siervo del Señor donde sea que estés. ¿Ya? Ser sostenido por una iglesia es un privilegio. No es un derecho ni la obligación de nadie. Es un privilegio. Solamente cuando te llaman, en mi caso me dijeron, Anita, no busques trabajo. Eso me dijeron las mujeres de mi iglesia. Anita, no busques trabajo. Aguántate 1 año. ¿Ya? Y no, o sea, yo solo les quiero decir lo que pasó, pues, o sea, yo dije, como cuando terminé la UDLA, realmente me dieron una liquidación muy generosa. Yo vine y con
Dije, bueno, yo creo que podemos vivir de esto. Entonces ahí cuando yo me ofrecí de manera voluntaria, serví en la iglesia y serví 2 años, hasta que la iglesia me contrató. Pero en el periodo de 2 años, el Señor puso en mi corazón, yo nunca lo había hecho, pero dije, a ver, ¿qué tal que hago un proyecto misionero? Si alguien me sostiene. Impresionante. Un señor millonario de Estados Unidos sostuvo mi familia 2 años. ¿Ya? Escribí un proyecto, este señor no me conocía, yo no lo conocía, alguien me refirió, y es cuento, pero este señor vino en su avión privado a Ecuador. ¿Ya? Nos conocimos, le presenté el proyecto y está bien. 2 años. Y después la iglesia me contrató. Entonces, queridos, siempre hemos dicho, los pastores de la YEVI, la iglesia no es fuente de trabajo. No resuelve problemas laborales. ¿Ya? El que quiere servir es porque quiere servir. Y es un costo personal. ¿Ya? Entonces, eso les digo para que se animen, ¿no? Y para que estudien en la universidad, muchachos. ¿Ya? Y terminen su profesión y también se formen en Biblia y teología. Entonces, es preferible formarse cerca de la iglesia local, o sea, no separarse tanto, no aislarse tanto, ¿no? El reintegro es duro. Eso, entonces, y hay muchos materiales de autoeducación también, importante tener mentores, ¿no? Para canalizar un poco lo que uno quiere hacer. Pero también hay seminarios, la alianza es muy buena, etcétera. Pero usted tiene que saber qué es lo que usted quiere hacer. Porque un seminario normalmente forma para pastor. Pero quizás usted dice, yo no voy a ser pastor, pero usted va a tomar lo mejor, lo que le sirve. Y lo demás, usted se autoeduca. O yo. Por eso es importante tener preguntas y tener claridad de quién soy, cuál es mi llamamiento, cuál es el diseño que Dios tiene para mí. ¿Ya? Entonces, en el área de formación bíblica y teológica hay pregrado, o sea, hay institutos bíblicos, algo equivalente a la licenciatura. En Ecuador no hay educación teológica reconocida por el gobierno, no hay. Ya, cualquier educación es no reconocida. Ya. Entonces, hay maestrías. Como le digo, yo ahorita estoy bregando por una maestría reconocida por el gobierno, que cuando ya sea acreditada en Costa Rica va a ser acreditada en Ecuador, porque ya hay relación. Entonces, esa es una buena cosa. ¿Ya? Y tiene un nombre no tan religioso, es una maestría en liderazgo, ¿no? O sea, permite abrir campo profesional también. Otra institución muy buena es CETI, Continental. CETI, es en línea, hacen muchos estudios interdisciplinarios, bíblicos, ya tienen una maestría acreditada en Canadá, creo que todavía está media costosita, pero puede ser accesible, y forman como centros de estudio en cada país, así, ¿no? También la dirige un exalumno de Regent, José Atienza también es de Regent, o sea, hay alguna gente allí de este seminario. A mí me encantaría que alguno de ustedes vaya a Canadá, a Regent College, o sea, sería fabuloso. Otra generación, así como fue Josué, me encantaría que vaya otra generación más, ¿ya? Y ahí le luchamos por una beca. Entonces, CETI se enfoca mucho en lo que es, CETI se enfoca mucho en lo que es desarrollo comunitario, ¿ya? Hace mucho en lo que es desarrollo local, proyectos en el barrio, en comunidades marginadas, cosas así, bastante interesante. La sede está en Costa Rica, pero tienen, o sea, uno estudia a distancia o arma grupos en cada país. Por la pandemia, muchos seminarios ofrecen en línea, entonces van a tener muchas opciones de ese tipo. Regent College, el lugar donde estudiamos Josué y yo, tiene una especie de resumen en video de lo que es educación de laicos. Entonces, eso está disponible, yo lo tengo en YouTube, es gratis, disponible, le iba a pasar, pero ya hablé tanto que ya no les di chance.
pero si a alguien le interesa de cómo yo puedo servir a Dios con mi profesión, son 10 videos que los pueden mirar. Pueden armar un grupo, hay una guía de estudio, está traducido y todo. Entonces, si alguien quiere estudiar, avíseme para poder animarle, orientarle. Y la IEBI, vamos a abrir un seminario bíblico, les cuento. Vamos a abrir un seminario bíblico, lo voy a dirigir yo, sino que estoy construyéndolo. Ya tenemos la plataforma Moodle, ya tenemos la plataforma virtual, entonces yo creo que en un par de meses ya podemos empezar eso. Ya tenemos ya las mallas y todo eso, ¿no? Entonces, y yo lo que ofrezco, que es lo que digo a aquellos que quieren unirse a estudiar con nosotros, sabiendo que lo estamos construyendo, es que lo que ofrecemos es lo más reciente en ciencias bíblicas. O sea, eso es lo que les puedo ofrecer. Ya. Y entonces la pregunta para cada uno de ustedes, que sí quisiera que se tomen unos 5 o 10 minutos, solo ahorita que escriban en un papelito, después de lo que has escuchado, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu llamado? Después, si quieren, eso me lo mandan a mí y yo converso con ustedes y les digo algo, algún comentario. Les voy a poner mi correo electrónico. Quiero saber cuál es tu llamado. O sea, ¿tú crees que vas a ser misionero, pastor, o crees que vas a combinar? Si el Señor te ha dado ya, que quieres una vocación de ser, de vivir por fe, como decimos. O sea que lo mismo puedo vivir del aire que sostenerme, aleluya. ¿Ya? O sea, ¿cuál es tu vocación? La otra pregunta es, ¿cuál es tu concepto del trabajo? O sea, ¿valoras lo que estás estudiando, lo que tu profesión? ¿Es algo importante para ti tu trabajo, tu profesión? Porque a veces uno dice, no, a mí lo único que me gusta es Biblia, yo no quiero nada más. O sea, es posible, ¿ah? Por eso es que les pregunto, ¿cuál es tu concepto del trabajo? Yo siempre digo, hermanos, yo lo único que no he hecho es vender el cuerpo. O sea, de ahí he trabajado en todo, hijitos. ¿Ya? Lo único que no he hecho es vender el cuerpo. ¿Ya? ¿Ya? Y sirvo al Señor y lo he servido con pasión. ¿Ya? La otra, ¿cómo crees que te vas a sostener económicamente? A ver, esta pregunta es de frente. Yo les puse mi correo para que me cuenten. A mí me interesa saber de ustedes. Capaz que alguno dice, no, yo soy un empresario, pero también quiero ser misionero. Puchas, hay respuestas, ya, de cómo uno puede ir combinando varias cosas, ¿ok? Entonces, por eso es que les pido que me cuenten. Y finalmente, solo quiero decir, todos estamos llamados a hacer Biblia y teología. Todos. Estamos llamados a discipular y estamos llamados a hacerlo bien. ¿Ya? Entonces, el asunto es que en las situaciones de la vida que enfrentamos, cuando tenemos herramientas, buscamos respuestas. Yo he tenido que preguntarme, ¿qué significa ser madre? A ver, señor. ¿No? ¿Qué significa, o sea, cómo hay que comer? O el ejercicio, o no sé, cualquier pregunta. Y escudriñarla y pensar como cristiano. ¿Ya?
Eso es todo lo que tenía que decir, Dios mío. Yo que pensaba que esto iba a ser participativo. No, no fue participativo. Perdónenme, por favor, los he decepcionado. Anita, qué maravilloso todo lo que nos ha compartido. Muchísimas gracias. Creo que tenemos como 10 minutitos más. Ya, pregunta lo que quieran. Ajá, ahí hay algunas preguntas que habían puesto en el chat, entonces, Si si me quieres, ayudas a leer algunas, chévere. por ejemplo, pensando en Antonino, tú sabes que en algunos lugares hay personas que les recomiendan que acaban su colegio, que se tomen un año de estudiar Biblia y teología y que después decidan qué estudiar de carrera, ¿no? Eso ocurre mucho en Norteamérica. En nuestro contexto, alguna vez hubo algo, allí en la Merced hubo ese tipo de cosas, pero yo creo que ya lo cerraron, ya creo que no hay. Pero en algunas veces esa ha sido una opción, ¿no? Porque a veces los papitos queremos que enseguida entren a la universidad y a veces es necesario afirmarse un poquito, ¿qué mismo soy? ¿Qué quiero? O sea, entonces yo creo que es valioso eso, ¿no? Um, este, A ver, aquí hay un ya. par de preguntas sobre recomendaciones de libros. Por ejemplo, ¿qué libros podría empezar a leer para ir por el camino de teología? También hay otro de recomendación de libros de teología sistemática y libros de ciencia y Dios. Esas Ya, son ok. como preguntas de libros. Ya, Y libros. Espérense, aquí contesto. En lo que es, para empezar, teología, recomiendo Conociendo a Dios, de J.I. Packer. Ya, ese es un camino. De ahí, si a alguien le interesa más, me escribe y le puedo sugerir algo de introducción al Nuevo Testamento o introducción al Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, más que nada es ver si su interés está en la parte bíblica, en la parte teológica, más o menos por ahí, ¿no? Las preguntas que tengas, empieza por allí. ¿Qué más me dijeron de teología sistemática? sí, Bueno, de alguna manera esto de conociendo a Dios es un poco de teología sistemática, básico, pero realmente cubre todo el rango. Y de ahí están, pues, o sea, las teologías sistemáticas, pues, hay un montón. Como digo, yo no soy muy amiga de la teología sistemática, pero, pucha, hay un montón. Me puedo mandar unas 4 si quieres. Me escribes y te doy los archivos. Ya. hay otra pregunta de ¿cuáles son los seminarios que mencionó que se enfocan también en artes? Ya. A ver, estoy pensando. Bueno, Regent College es uno, en Canadá, ¿no? Pero en Estados Unidos hay uno, a ver, voy a tener que pensar un poquito, pero, es New College Berkeley. New College Berkeley. ¿Cómo es esto? Berkeley. Ya. Está en California. Y podemos dialogar un poquito más. Capaz que Josué o Ruth pueden tener ideas también. Puede ser que estén un poquito más frescos en eso. Pero yo tengo algunas conferencias de eso en inglés, solo para conocer un poquito. Ya sé, un libro que hay que leer en el tema de artes está en inglés y se llama Surprised by Hope, de N.T. Wright. Y si a alguien le interesa, escríbame. Yo creo que tengo el PDF del libro. Entonces, me escribe y se lo mando. ¿Ya? ¿Qué más? Otra pregunta. ¿Más preguntas, chicos? Esas son las que encuentro. Si es que se me está pasando alguna, me avisan. ¿Cuánto tiempo toma el máster? El máster normalmente es 2 años. Si es en Norteamérica es 2 años. La maestría de UNELA va a ser 2 años. Sé que hay maestrías de 1 año, pero chicos, aquí no es un tema realmente de tiempo. O sea, uno tiene que estudiar. Las maestrías de España son de 1 año, pero no son las maestrías de Norteamérica.
o de Australia, es otro nivel. ¿Qué más? ¿Algún tip para procesar tanta información? O sea, yo creo que un mentor, Johnny, me parece que es importante para guiar la lectura y tener ciertas metas. Pero yo siempre digo, hay que empezar con preguntas. ¿Qué quiero saber? ¿Y para qué lo quiero saber? ¿Ya? Eso ayuda. Y también cada uno tiene estilos de aprendizaje diferentes. Hay unos que aprenden leyendo, otros aprenden viendo. Entonces, hay que hacer algo a la talla. ¿Ya? ¿Qué más? Cursos para formarme en teología aquí en Ecuador. Como les digo, no, ahorita con la pandemia, pucha, tenemos los seminarios de todo el mundo al pie de la puerta. O sea, si yo les quisiera recomendar, les recomiendo la IEVI, la verdad. Todavía al mejor estilo del primer siglo, vamos caminando juntos. Pero ya esto se va a formalizar y todo, o sea, eso es solo cuestión de 3 o 6 meses. Como les digo, en Ecuador no hay educación registrada en el gobierno. Así que el tema es qué es lo que uno quiere saber. Eso. Entonces, para mí ustedes, yo saco pecho por C3, porque yo sé que ustedes, les cuento que ustedes están en la punta, están adelante, ¿ya? En materia bíblica y teológica. Están adelante de la iglesia, de Ñaquito. ¿No? Y yo por eso tengo mucha esperanza en lo que ustedes van a hacer. ¿Ya? Y bueno, si a uno le interesa las artes, como le digo, tengo por ahí unas conferencias, había que empezar a investigar, hay que pensar teológicamente primero y después ver cómo lo voy plasmando en música. Por ejemplo, a mí me fascina, toda la pandemia he estado clavada con Andrew Peterson, no sé si algunos lo conocen. Andrew Peterson es cantante estadounidense, pero pucha, espeso pues todo lo que canta. Muy, muy teológico, muy bueno. Eso. Y por si acaso pueden darle like a mi canal de YouTube y suscribirse. Estoy haciendo un curso de Apocalipsis en YouTube. Voy por el capítulo 8, me parece. ¿Cómo está en YouTube, Anita? Aunque no lo creas, tengo algunos suscriptores. ¿Cómo se llama su canal, Anita? Ana María Ampuero. Chévere. Ahí está. Sí. Si alguien quiere. Hablo del fin del mundo y si ya mismo se acaba o no se acaba, y ya saben que no se acaba. Entonces, por eso es lo más fresco, así que tranquilos. Es lo que le digo a la gente, tranquilos, o sea, todavía tenemos para largo, muchachos. Muy bien. Eso es todo, queridos. Cualquier cosa ahí les puse mi correo, lo vuelvo a poner, si alguien me quiere escribir, ¿ya? Entonces, para mí ha sido un gusto estar con ustedes, de veras. Ok.